Dios los continúe llenando de ricas bendiciones, Santa Iglesia. Qué bendición tan grande llegar a esta hora a saludarlos en esta preciosa mañana con el amor de nuestro Señor Jesucristo, con esa paz gloriosa que llega a nuestros corazones. Hoy es un día especial donde viene una palabra maravillosa para nosotros, donde hace más de 2000 años a esta hora, a las 9 de la mañana, nuestro Señor Jesucristo fue llevado a la cruz del Calvario. Y allí en la cruz del Calvario hasta las 12 del día sufrió todos los vituperios humanos, todas las cosas que los hombres quisieron hacer contra él. A las 12 del día hubo una oscuridad total donde el Cordero de Dios cargaba con todos los pecados del mundo. Esa oscuridad que hubo desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, cuando nuestro Señor Jesucristo murió, luego se rasgó ese velo para darnos entrada. Así como rasgó su cuerpo, así nos dio entrada a ese evangelio tan poderoso. Por eso en esta mañana los quiero bendecir con la palabra de Dios que Dios trae para nosotros. Y allí en el evangelio según Juan, vamos a leerlo y por eso vamos a orar para colocar esta palabra delante de la presencia del Señor, y colocaremos el Evangelio según Juan para que usted esté atento también y podamos tener esta palabra en nuestros corazones. Padre y maravilloso Dios, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias porque hace más de 2000 años nos diste a cada uno de nosotros el acceso para estar contigo, Dios, para estar delante de tu presencia, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Y te damos gracias, Señor mi Dios, porque una vez más nos da la oportunidad de poder tener tu palabra. Tu palabra es la guía infalible para favor de nosotros, es la luz para nuestro camino, Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Y aquí estamos guardando la palabra para que tú nos guíes, para que tú nos fortalezcas. Y por eso queremos presentar a cada hermano y cada hombre, cada mujer que hoy está allí atento a esta palabra, Dios, para que las necesidades de ellos seas tú supliéndolas, Señor, y trayendo esa rica bendición en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te queremos pedir, Dios del cielo, que seas tú obrando con todo su poder y gloria a favor de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús colocamos este tiempo delante de ti para que tú obres conforme a tu santa voluntad, que tu Santo Espíritu venga a cada uno de nosotros y nos llene de esa gracia poderosa que Jesús nos trajo, que Jesús tiene para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor mío y Dios mío. Amén y amén. La palabra del Señor allí en el Evangelio según Juan capítulo 13 a partir del verso 4 dice así: se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se le ciñó. Luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo puedes comprender ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que es lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Amén y amén. Amén. Bendiciones, iglesia, en esta noche. Qué maravillosa palabra. Dios le bendiga, pastor. Amén. Bendiciones, qué pastora. felicidad poder estar en esta hora escuchando palabra, recibiendo palabra del Señor, pastor. Y es una bendición preciosa para nosotros, iglesia. Y como hoy estamos viendo precisamente, hoy vamos a hablar. Hoy he venido en chancletas. Iglesia, hoy hemos venido en chancletas. Yo he venido en chancletas porque, iglesia, hoy vamos a hablar precisamente de nuestros pies. Vamos a hablar de los pies, y es que los pies son muy importantes. Yo sé que es una parte muy importante de nuestro cuerpo, pero la que tal vez menos cuidamos, o no es que no la cuidemos, sino que le tenemos menos preferencia. No estamos allí, los pies nos llevan a todo lugar, nos llevan a diferentes lugares, estamos cansados, para todos los utilizamos y a veces no los cuidamos como tanto, la verdad, nuestros pies. Por eso hoy vamos a hablar acerca de nuestros pies, como dice allí la palabra, y la palabra de Dios nos habla acerca precisamente de nuestros pies. Y cuando nosotros hablamos y vemos del caminar de la gente en el tiempo pasado, nos muestra la
palabra que generalmente las personas se trasladaban y caminaban, principalmente iban y de sus viajes era a pie. Y realmente utilizaban era sandalias, así tal vez con una chancletica de estas era la que utilizaban precisamente en esos tiempos, ¿verdad? Y había una costumbre, pastor, e iglesia, y la costumbre era que cuando una persona iba a una casa, lo invitaban a una casa, esa persona a la entrada, el dueño de la casa le colocaba agua para que un siervo, el siervo del dueño de la casa que tenía comodidad, le lavara los pies a su invitado y luego él podía entrar a su casa y comer y lo que hacía en la invitación, ¿verdad? Era una costumbre que llevaban, como una tradición que llevaban en ese tiempo. Y es que nosotros debemos ver que en el tiempo pasado, en los tiempos bíblicos, el lavarse los pies no era cuestión de una actitud religiosa, sino era más bien en cuestión de higiene. ¿Por qué? Precisamente porque ellos caminaban constantemente, decíamos que estaban en sandalias y que constantemente iban en los viajes, era caminando a donde se dirigían, iban a pie y por tanto, y los lugares allí casi siempre eran polvorientos, eran llenos de polvo, eran suelos, caminos llenos de polvo, por tanto la suciedad se quedaba en sus pies. Es como si hoy en día podríamos decir, no, estamos así en chancletas y vamos a salir en chancletas y nos vamos a pasear y vamos a ir por todo el pueblo y vamos a recorrer todos los lugares y por ahí si esté lloviendo que haya barrito o algo, pastor, pues cuando llegamos a nuestra casa los pies están hechos un desastre, ¿verdad? Eso era lo mismo que pasaba en esos lugares. Entonces así le pasaba a la gente y entonces los pies iban allí y estaban sucios. Y la Biblia nos enseña, pastor, iglesia, cuando se nos habla, la Biblia nos enseña de los pies. Y cuando nos habla de los pies, nos habla y nos deja ver la forma que una persona se comporta, es decir, la inclinación. Los pies nos muestran o nos indican la forma, las inclinaciones, la conducta de una persona, sea buena o sea mala. Por eso nosotros podemos ver aquí en Proverbios 5:5 dice la palabra, sus pies descienden a la muerte y sus pasos conducen al Seol. También nos dice, Proverbios 1:16 dice, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Vemos que estas son conductas malas, conductas que llevan a maldad, como dice la palabra. Por eso decimos, nosotros ahí decimos que cuando le refieren a la palabra pie, dentro de la palabra del Señor nos está mostrando la conducta de una persona. Y aquí nos muestra que la conducta es mala, que va hacia cosas que están siendo dañinas. Pero también encontramos otra cosa, por ejemplo, como en Génesis capítulo 5, versículo 24, donde nos dice que Enoc caminó con Dios, pastor. Y eso nos significa a nosotros que Enoc caminaba, es decir, guardaba la palabra de Dios, guardaba sus mandamientos y hacía las cosas conforme a la voluntad de Dios. Así que vemos otra actitud, vemos otra conducta, vemos otro caminar de otra persona. Entonces, por eso le decía que la Biblia nos enseña precisamente, nos enseña que cuando nosotros estamos caminando, estamos reflejando algo. Por eso, iglesia, los pies nuestros son una importante fuente de información, porque ellos reflejan el cómo vivimos nosotros, son un reflejo de cómo vivimos, cómo andamos y qué hacemos, ¿verdad, pastor? Así es. Así es, amada pastora. Y lo importante, pastora, de los pies es que hoy en día, por ejemplo, con esto del virus, nos toca llegar a cada casa a desinfectarnos del calzado, porque es importantísimo dónde pisamos. Y las pisadas de de lo que hacemos en el mundo es importantísimo, es los pasos que vamos dando. Por ejemplo, acabas de hablar la pastora de Enoc. Enoc fue un hombre que hasta los 65 años como que hizo lo que quiso, pero cuando se enteró que su esposa estaba en embarazo de Matusalén, él empezó a caminar con Dios. Hubo un cambio en la vida de él y empezó a caminar con Dios. Por eso es importante, iglesia, esta palabra que nos trae el Señor hoy. A partir de este momento tenemos que caminar con Dios, que es importantísimo empezar a caminar. Por eso hoy Dios nos va a alabar todo nuestro ser a través de esa hermosa palabra. Sí, caminamos, iglesia. ¿Cómo estás caminando hoy? ¿Cómo está? ¿A dónde van tus pies? ¿Cómo te estás comportando? Porque estábamos diciendo que los pies, nuestros pies, estos pies hermosos, yo sé, ¿sabe qué, iglesia?
iglesia, que a veces nosotros no queremos mostrar nuestros pies. Pastor, a veces creo que hay una parte del cuerpo que no queremos mostrar casi siempre y son los pies. O porque tienen alguna imperfección, porque tienen de pronto las uñitas encarnadas, o porque tienen algún hongo, o porque están cuarteados, o porque tienen callos, o porque de pronto tienen juanete, no sé, y entonces casi nunca nos gusta mostrar los pies. Es la verdad, es la verdad. Y nosotros casi siempre tenemos ese deseo de arreglarnos. Los hombres, ¿no, pastora? La mujer es un poquito más la muestra. Eso, pero de todas maneras tenemos que arreglarnos y estarlo allí dándole cariñitos a nuestros pies para arreglarlos. Pero es algo que no nos gusta generalmente mostrar. No es algo que, ay, mire mis pies, es lo primero que le muestro. No, generalmente las personas no quieren mostrar los pies. Porque una cosa es cuando los arreglamos y los tenemos bien bonitos y queremos que la gente no los vea. Pero es cuando no nos arreglamos, ¿cómo están los pies, iglesia? ¿Sí? ¿Verdad? Y muchas veces nosotros estamos en esas circunstancias y no nos damos cuenta lo que realmente hay en nuestra vida. Los pies son el reflejo de lo que podríamos decir la conducta humana en un ser humano. Esos son el reflejo de los pies en la conducta, podría ser la conducta humana. Iglesia y pastor, hoy leemos una palabra tan hermosa precisamente en este tiempo que la gente celebra, y hablábamos de cuando Jesús, dice la palabra que llegando la Pascua, el Señor Jesús estando allí para cenar, dice que llegando la Pascua, dice que el Señor estando allí y sabiendo que iba a morir y sabiendo que en pocos minutos iba a sufrir tremendas cosas y aflicciones que iba a pasar, pues entonces dice la palabra que él se quitó su capa y se ciñó bien y vino y se agachó y cogió el agua y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Y es algo impactante porque dice la palabra del Señor que cuando él estaba allí, entonces empezó, antes de esto, pastor, los discípulos estaban hablando y pensando cuál de ellos sería el mayor entre ellos, ¿verdad? ¿Cuál sería el mayor, el más importante? ¿Cuál sería el que iría a gobernar las diferentes situaciones donde iban a estar? Pero cuando ellos ven esta actitud y ven que el Señor Jesús se ciñe, viene y se agacha y empieza a lavar los pies de cada uno de sus discípulos, entonces dice la palabra del Señor que Pedro, como era él era expresivo, él no se quedaba callado, ¿no? Entonces encontramos que el que está hablando es Pedro, no habló otro, sino fue Pedro. Y Pedro le dice, no, Señor, ¿cómo se le ocurre? Y dice, yo creo que todos se quedaron sorprendidos, pastor. Yo creo que todos se quedaron sorprendidos de que el Señor Jesús lavara sus pies. ¿Por qué? Porque era cierto que cada persona cuando entraba a su casa tenía que lavarse los pies. Era una obligación porque decía que era una cuestión de higiene. Pero en las casas de las personas más acomodadas que tenían poder, había los siervos, que eran los que lavaban los pies. Una persona que estaba allí, un servidor. Pero Pedro no era un hombre de alcurnia. Pedro era un hombre humilde. Los discípulos, por lo general, eran humildes. Es decir, que los que se lavaban los pies eran ellos mismos. Nadie les lavaba los pies, sino que ellos tenían que lavar sus propios pies. Por eso en el momento que Jesús viene y empieza a lavar los pies de ellos, Pedro y todos yo creo que se quedaron sorprendidos de lo que hacía Jesús, porque yo creo que ellos dijeron, no, nosotros debemos lavar los pies a nuestro maestro, a nuestro Señor, y resulta que no, Él es el que está lavando los pies nuestros, ¿verdad? Entonces se quedaron sorprendidos. Y es cuando Pedro empieza a hablar, él empieza, no, Señor, tú no me lavarás los pies a mí. Y entonces el Señor le contesta muchas cosas como las que hemos leído hoy, de que si no te lavo no tienes parte conmigo. Entonces dice, no, entonces como era, ya después se volvió descarado Pedro. Entonces dijo, no, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza y todo, láveme todo, ¿verdad? Pero el Señor le expresa algo, le dice, no, Pedro, no sea loco, que es que será como bien loquito, ¿no? Entonces le dice, no, Pedro, mire, chino, lo que pasa es que si usted está lavado, usted no necesita, el que sea lavado no necesita sino lavarse los pies. ¿Por qué? Porque una persona que en ese tiempo se bañaba y salía a caminar, así fuera un poquito, pues como estaba en sandalias, pues sus pies se le llenaban de polvo, como lo hemos dicho. Es decir, que ellos tenían que estarse lavando los pies constantemente, porque si una persona, pongamos un ejemplo, pastor, iglesia, una persona que hace ejercicio y no se lava los pies, ¿a qué le van a oler? Pues algo desagradable. Si usted va a echar palea, está en el barro, hace todas unas cosas horribles y luego viene y se está con sus pies así, sus pies van a estar feos, sus pies van a oler a feo, ¿verdad? Entonces ellos tenían constantemente, como salían, así se bañaran todo el cuerpo, ellos salían, estaban caminando y se veían en sandalias, pues casi siempre se les pegaba el mugre, estaban los pies sucios. Por eso el Señor dijo, solamente tiene que lavarse los pies, ¿verdad? ¿Qué dice usted, pastor?
Sí, pastora, lo que nos habla Jesús es algo muy importante, iglesia, y es que cada uno de estos discípulos no tuvieron o no tenían la oportunidad de que otros lo hicieran, y al hacerlo por primera vez a alguien y más el maestro, que era ellos tenían que hacerlo a él, pues se iban a sorprender muchísimo y se acceden, pero Pedro, tan impulsivo que era, pues él es el primero que expresa que era el que tenía que hacerlo, y Jesús le relata lo que la pastora nos acaba de decir. Pero lo importante de esto, iglesia, es que cada uno de nosotros, al llegar a lo que nos habla acá, es que cuando llegamos a Jesús, Él nos lava y necesitamos dejarnos que Él lave todo nuestro ser para poder ingresar a esa bendición gloriosa. Por eso, de ahí en adelante, nosotros necesitamos empezar a caminar con los pies limpios como Él nos lo ha dejado. Imagínese, iglesia y pastor, es que el Señor le dijo, no, oiga, no sea loco, Pedro, yo no tengo que lavarle las manos y la cabeza, son solamente los pies, hermano, entiéndalo. Porque yo les decía que los pies nos simbolizan a nosotros el entendimiento humano en la redención. Entonces, por eso Él lo estaba diciendo. Veamos que nosotros vemos que el Señor dice en su palabra, Efesios 5, 25 y 26, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué fue lo que utilizó el Señor aquí, pastor? Agua. Agua. ¿Y qué eso nos significa a nosotros? El agua, la palabra de Dios, que es la que nos limpia. Por eso la Biblia dice ahí que la palabra de Dios es esa agua que nos baña, que nos limpia, que nos quita las impurezas de nuestra vida. Por eso cuando el Señor estaba lavando los pies de sus discípulos, Él es como si le estuviera quitando, Él estaba quitando obviamente el barro que tenían en sus pies, pero les estaba quitando como esos dolores, como estaba borrando esos sufrimientos que tenían, pero les estaba diciendo, hay que limpiarse, pero hay que empezar a limpiarse de adentro hacia afuera. Entonces, porque nosotros casi siempre estábamos viendo precisamente, pastor, estos tiempos, que las personas todo lo quieren naturalizar, pero el Señor siempre nos enseñó, fue una dimensión espiritual. Él siempre nos llevó a la dimensión espiritual para darnos a entender lo que Él quería precisamente hacer con nosotros. Y este era un modelo que nos estaba mostrando el Señor, primero de humildad, porque al bajarse a Él el Señor, al ser el Señor, Él se bajó a la condición de siervo, como dice la palabra, a lavar los pies de sus discípulos. Y mire, hay algo que me impacta, pastor, y me impacta, iglesia, es que el Señor Jesús, imagínense, bueno, le lavaba los pies a Pedro porque Pedro era loco, pero andaba con él, como el cuento a lo bien, ¿verdad? Estaba el Señor allá. Pero no solo a Pedro, sino que dice la palabra que el diablo ya había entrado en el corazón de Judas para que él fuera a entregar al Señor. Y aún así, él sabiéndolo, porque el Señor lo sabía, el Señor sabía lo que iba a suceder con Judas. Él no le dijo, bueno, yo le lavo al resto a ustedes, pero a Judas ni a palo, no se los lavo. Pero le lavó los pies a Judas. Eso me impacta. Me impacta ese amor del Señor, que no importa quiénes seamos, el Señor está dispuesto a lavarnos, el Señor está dispuesto a limpiarnos con su palabra. No importa si le hemos fallado, iglesia, pero Él estaba ahí, Él sabía que Judas había fallado, que iba a fallar, pero dijo, no importa, yo le lavaré también los pies a Él, aunque sé que me va a entregar, aunque sé que me va a vender, yo le voy a lavar los pies a Él, ¿verdad, pastor? Qué bendición tan grande. Ese es el gran amor de Jesús por cada uno de nosotros. No importa la condición, lo que hemos hecho antes, ahora Jesús nos acepta tal y cual como somos. Llegamos tal y cual para hacer un cambio en nuestra vida. Eso es nuestro Señor Jesucristo que hizo con nosotros en la cruz del Calvario, que nos hace a nosotros como iglesia. Por eso al llegar cada persona no se lavaban cuando estaban en la calle, se lavaban cuando llegaban a la casa. Cuando nosotros llegamos a la casa del Señor, cuando entramos a la presencia de Jesús, ahí es que nosotros somos lavados por la palabra, por el agua de la palabra de Dios. Claro que sí, iglesia, y lo que el Señor estaba haciendo, pastor, iglesia, lo que el Señor estaba haciendo, lavando los pies de sus discípulos, era para demostrarnos que debíamos hacer una purificación espiritual del alma. Él les estaba diciendo, era físicamente que les estaba lavando sus pies, pero yo le decía que los pies significan el entendimiento humano en la redención. Les estaba diciendo, esto que yo estoy haciendo es espiritual, les estoy lavando, les estoy purificando los pies de la contaminación de pecado que traen. Y es importante que nosotros entendamos que debemos purificarnos, porque es que siempre hay reacciones en nuestro cuerpo, pastor. Y en este tiempo yo pienso que está
llamémosle en este momento, hay un tiempo que está de moda como el detox, dicen por ahí, o sea, para limpiar el cuerpo, para purificar el cuerpo de las toxinas y de todo lo que le hacen daño. Entonces hay los famosos jugos verdes para limpiar el cuerpo. Entonces si usted lo toma, se desintoxica, no sé dónde y si sé más, ¿verdad? Pero realmente el cuerpo se contamina con muchas cosas, pastor. Y hoy en día nos damos cuenta, la ciencia ha demostrado que el cuerpo está contaminado con metales pesados. Se contamina con metales pesados y entonces se carga de guiones positivos, de cargas positivas. Y entonces esas cargas positivas es la que a veces, a mí me pasa, pastor, cuando yo voy al carro y lo toco y ¡pah! Me pega el corrientazo y entonces no solamente eso, sino que el cuerpo empieza a inflamarse, empieza a enfermarse, porque el cuerpo está manifestando que está dañado, que hay algo mal en el cuerpo. Entonces hay una terapia que se hace y que se llama grounding. Y yo me acuerdo bien porque si no, esa terapia se llama grounding, sí, grounding. ¿Y esa terapia en qué consiste? Consiste en que así usted se quita las medias, los zapatos y pone sus pies en el pasto, y en ese contacto con el pasto, con la tierra y el pasto, como la tierra es carga negativa, y entonces nuestro cuerpo descarga esa parte positiva y entonces nuestro cuerpo se libera de toxinas que hacen nuestro cuerpo estar inflamado, que hacen que nuestro cuerpo se enferme. Y así como hay esa purificación para el cuerpo físicamente que lo necesita, nuestra alma necesita la purificación, pastor. Nuestra alma necesita la limpieza. Nuestra alma necesita ser transformada, porque así como yo le digo, de pronto tocamos la puerta y ¡pa! Nos da el choque eléctrico en el carro, así nuestro cuerpo y nuestro espíritu empieza a manifestar que hay choques en nuestra vida, que hay cosas que nos están haciendo daño y que nosotros no nos estamos dando cuenta. ¿Qué es eso? Por eso el Señor dice a través de su palabra, dice en Tito 3:5, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el espíritu. Iglesia, esta es una cita poderosa, porque hablamos del lavamiento, pastor, hablamos del lavamiento que es que nos lava la palabra del Señor, pero no solamente el lavamiento, sino que nos habla de una regeneración, pastor, y la regeneración es el cambio que tiene que haber en nuestra vida. Iglesia, tenemos que cambiar, no podemos ser igual ahora, no tenemos que ser transformados, tenemos que cambiar nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestra manera de actuar. Debemos cambiarla porque debemos ser renovados. Para eso nos llamó el Señor, porque ser salvo es ser regenerado en el espíritu, pastor. Entonces tenemos que tener ese cambio, tenemos que tener esa renovación en nuestra vida. Tiene que haber esa palabra regenerar, es cambiar, y tiene que haber el cambio en nuestra vida, pastor. Tiene que haber la transformación en nuestra vida. Si nosotros vamos a encontrar la palabra regeneración, la encontramos de otros términos similares como nacer de nuevo, como ser renovado y como la nueva criatura. Porque dijo la palabra, y hay algo importante, pastor, la palabra sola no nos puede regenerar. Es la palabra unida con el poder del Espíritu Santo la que nos regenera, la que hace que cambiemos. Por eso el Señor, cuando hablamos del nuevo nacimiento, dice tenemos que nacer del agua y del Espíritu, es decir, agua, la palabra del Señor y en el poder del Espíritu Santo. Pero también dice que tenemos que ser renovados, que tenemos que ser cambiados, que tenemos que ser transformados. ¿En dónde dice la palabra que tenemos que ser renovados? En el espíritu de nuestro entendimiento, tenemos que ser transformados. Nuestra mente tiene que ser transformada, pastor, dice la palabra del Señor. Dice Romanos 12:2, dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos cambiados, renovados, transformados en nuestra manera de pensar. Iglesia, tenemos que hacerlo, tenemos que cambiar, tenemos que ser renovados, tenemos que ser regenerados. ¿Qué dice la nueva criatura? Dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eso nos habla de ¿qué? Regeneración. Eso nos habla de transformación. Una persona, si no es regenerada, no recibe la sabiduría total del Espíritu Santo, porque es que el propósito del Señor es ser regenerados, porque Él quiere llevarnos a nuevos niveles, ¿verdad, pastor?
Así es, pastora. Y qué hermoso es la regeneración por la palabra y el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es algo fundamental. ¿Y qué es la regeneración para que la entendamos muy fácil en esta gloriosa mañana, sabiendo que Jesús hace más de 2000 años fue a la cruz para darnos libertad a nosotros? Él, en ese momento, la regeneración es que Él cargó en la cruz del Calvario toda la maldición que nosotros teníamos de pecado, que no podíamos nosotros, es decir, cada uno de nosotros merecíamos ir a la cruz por nuestros pecados. Jesús cargó por nosotros en el pecado y colocó de regeneración la santidad de Él en nosotros. Eso es la regeneración. Nosotros dejamos ese viejo hombre, el pecado, y lo clavamos en la cruz del Calvario y aceptamos ese nuevo hombre que es la santidad a través de la regeneración del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Así es, iglesia. Es importante que nosotros entendamos que esa regeneración tiene que darse en nosotros, que ese cambio que hay en nuestra vida tiene que ser total, tiene que ser, porque es que la regeneración, Dios nos llama, y cuando Dios nos llama empieza a regenerar nuestra vida, pero el proceso es nuestro. Nosotros mismos somos responsables del proceso, es decir, nosotros mismos sabemos qué no le agrada a Dios y debemos desechar eso, debemos dejarlo. Pero iglesia, en nuestras fuerzas no podemos hacerlo. Tenemos que buscar la presencia de Dios. Por eso decíamos, es que el que nos lleva a regenerarnos realmente es el Espíritu Santo, es el que lleva a regenerar nuestro espíritu. Por eso tenemos nosotros que buscar la presencia del Señor, regenerar. Cuando el Señor nos llama, resulta que nosotros antes de venir a Cristo teníamos unido el alma y el espíritu. Y cuando viene la regeneración, el Señor hace una división entre el alma y el espíritu, porque antiguamente nos gobernaba lo que era el alma, por eso gobernaba nuestro cuerpo y nos doblegaba y nos dominaba, pero por eso necesitamos la regeneración, porque la regeneración se hace en el espíritu. Por eso la Biblia dice que antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos dio vida juntamente con Él, con Cristo. Entonces cuando somos regenerados es porque somos cambiados, iglesia. Entonces nosotros tenemos que poner de nuestra parte, porque cuando permitimos que el Señor haga esa regeneración en nosotros, ponemos de nuestra parte, nuestro espíritu empieza a crecer y entonces empieza a ayudarnos a tener una comunión con Dios y a ayudarnos a ver las cosas como son en la presencia del Señor. Pero cuando la persona no permite que Dios lo regenere, ¿qué pasa, iglesia? Entonces todo lo que tú recibas en la iglesia, la palabra que recibas en la iglesia, la palabra que leas en la Biblia, todo va a tu alma, no a tu espíritu. Y entonces no pasa nada, no hay ningún cambio, porque tu alma no va a permitir el cambio, porque cuando tú lees y lees no en el espíritu, sino en el alma, porque lees en tus emociones, entonces no tienes un cambio en tu vida, no tienes un cambio de actitud, sino solamente acomodas lo que acabas de leer para sentirte bien. Ese es el problema. Entonces a veces pero ¿por qué tal persona está en la iglesia hace tantos años y no ha sido cambiada? No tiene un cambio porque no ha sido regenerada, porque no ha permitido que el Espíritu de Dios regenere, cambie su espíritu. Entonces es tiempo de que nosotros lo hagamos, ¿verdad, pastor? Así es, amada iglesia y pastora. Es importante, iglesia, que cada uno de nosotros le permitamos. Jesús, ya desde el momento que tú lo aceptaste, y si no lo has aceptado, ahorita vamos a hacer una oración para que lo acepte en su corazón, y ahí inmediatamente Él entra, el Espíritu Santo, y inicia el proceso. Por eso antes no entendíamos algo, antes éramos, como decía la pastora, nuestra alma estaba ligada al Espíritu, y por eso los sentimientos, las emociones eran las que gobernaban nuestra vida. Ahora el que gobierna es el Espíritu Santo en Cristo. Por eso la Escritura empieza a hacer ese lavamiento, esa regeneración, para empezar a caminar de nuevo en una persona nueva, aun cuando nos ven la misma forma física, pero nuestro comportamiento dice que nuestro interior se renueva de día en día. Pero el cambio que está dentro de nosotros, que usted lo dice, eso se refleja afuera. Claro. Porque lamentablemente la gente quiere cambiar en sus fuerzas, quiere cambiar por fuera, pero por dentro sigue siendo igual. Y nosotros no podemos hacer eso. Tenemos que permitirle que sea el Espíritu de Dios el que cambie nuestra vida. Iglesia, hay alguien que está interesado en que tú no permitas la regeneración de Dios en ti. ¿Y quién es? El diablo, Satanás, porque él sabe que si tú llegas a ser regenerado, vas a entender el propósito de Dios y las cosas poderosas que tiene Dios para ti. Por eso tenemos que entrar en esa regeneración, iglesia. Mire, en este momento, pastor, allá decía Pedro, le dijo al Señor,
le dijo, si tú no quiero que me laves los pies. Y el Señor le dijo, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Por eso nosotros tenemos que lavarnos, cambiarnos, ser diferente para poder tener parte con el Señor, por un lado. Pero por otro lado también el Señor le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, malo te entenderás después. Iglesia, hay cosas por las que pasamos y suceden en nuestra vida que no las entendemos. Pero ¿por qué me está pasando a mí esto si yo soy cristiano, si yo busco a Dios? Hay cosas que tú y yo no entendemos ahora, pero las entenderemos cuando el Espíritu de Dios nos muestre por qué razón pasamos por esas situaciones. Porque Pedro no entendía esto, pastor, pero cuando recibió la unción del Espíritu Santo, allí, ¿te acuerdas en el Pentecostés? Él cambió y él empezó a predicar la palabra y empezó a hablar porque empezó a entender lo que Dios quería, que nos preocupáramos por la vida espiritual de otros, para que ayudáramos a levantar a otros, para que estuviéramos dispuestos a lavar, a cuidar los pies de nuestros hermanos espiritualmente y ayudarlos a purificar. Él lo entendió y hoy en día nosotros también debemos entenderlos. Iglesia, yo veo que los pies, como yo le decía, los pies de nosotros tienen muchas imperfecciones muchas veces, ¿verdad, pastor? Muchas imperfecciones, y no nos gusta que nadie nos vea las imperfecciones en nuestros pies y casi siempre las estamos escondiendo por eso. Algo que yo veo y noto es que mis pies, pastor, yo soy una persona muy sensible en mis pies. Entonces yo no sirvo para caminar descalzo, iglesia. Yo me levanto y yo qué chancletas, rápido me pongo mi ropa y mis tenis y mis medias. Pero cuando tengo que caminar por piedra o algo, cuando vamos a algún río o algo, te digo a mi esposo, yo soy gallina, a mí no me gusta eso. Yo siento que la piedra me chuza el pie, soy muy sensible en nuestros pies. Pero como los pies simbolizan nuestra alma, hay cosas en nuestra alma, pastor. Hay cosas que nos hacen sensibles, iglesia. Hay cosas que necesitamos cambiar, que hay cosas que escondemos, así como escondemos los pies, las imperfecciones. Hay cosas que nosotros escondemos, iglesia, pero que tienen que ser cambiadas, que tienen que ser transformadas, que tienen que salir de nuestra vida. Y yo te pido que en este momento tú cierres tus ojos ahí. Y quiero que veas, iglesia, tus pies. Yo te decía que los pies son el reflejo por donde hemos andado, por donde hemos vivido. Y yo no sé a dónde han llegado tus pies. Tal vez tus pies estén sucios como los pies de los discípulos, marcados por la suciedad del orgullo. Tal vez tus pies estén llenos de polvo, de envidia. Tal vez la soberbia esté llenando tu vida. Tal vez tus pies estén cargados de adulterio. Tal vez tus pies están llenos, quizás son sensibles así como a las piedras. Son sensibles y tienen resentimiento, odio. No quieres a esa persona porque te causó dolor. Y yo no sé lo que hay en ti, iglesia. Yo no sé lo que está pasando en ti, pero hoy es un buen día. Hoy Jesús nos dice que es un buen día para lavar nuestros pies. Él quiere lavar nuestros pies del pecado. Él quiere lavar nuestras vidas, porque así como lavó los pies de sus discípulos para enseñarles la purificación del alma, hoy el Señor quiere venir nuevamente y lavar nuestros pies, iglesia. Y yo no sé qué esté pasando por ti, pero hay cosas que has hecho. Hay cosas que has hecho y que te traen dolor a tu alma, a tu corazón. Pero hoy es tiempo de sanidad. Hoy es tiempo que tú saques todas esas cosas. Hoy es día para que tú te laves con la preciosa agua de la palabra y en el poder del Espíritu Santo para que puedas ser regenerado. Sabes, orando yo en esta palabra, el Señor me mostraba que hay pies de abuelos que fueron en malas intenciones con sus nietos. Tus pies fueron abusivos, tu alma fue abusiva. Tú abusaste físicamente de un familiar o abusaron de ti. Y hay odio en tu corazón, hay resentimiento, no hay paz en ti. Pero hoy el Señor quiere limpiar tus pies. Hoy el Señor quiere traer esa agua viva que recorra, que salte, llamará en arriba saya.
Este es el tiempo, iglesia. Hoy es un buen día para arrepentirse. El Señor dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Metanoia. Cambien su manera de pensar. Iglesia, es un día de arrepentimiento este día. Y hoy dile: Señor, yo vengo a confesarte, porque mis pies han estado en la violencia. He sido una persona violenta, he sido una persona llena de ira. Mis pies han estado en la ira, mis pies han estado en el barro, mis pies han estado en el odio, mis pies han estado en el egoísmo. Me he vuelto soberbio, me he vuelto altivo, Señor amado. Y hoy vengo, díselo, levanta tus manos y dile: hoy vengo, Señor, a lavar mis pies con tu bendita agua, con el agua preciosa, Señor, de la palabra, en el poder del Espíritu Santo. Y aramasanda, ribacanda, libasaira, mamasaya. Y hoy dile: Señor, aquí estoy, me rindo con la imperfección, así me presento mis pies con la imperfección de la suciedad de mi pecado. Hoy los pongo delante de ti, Señor, y te pido que me perdones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Qué linda palabra en esta hora. Iglesia, antes, cuando yo era joven y vivía en los llanos, estaba acostumbrado a andar descalzo, y al andar descalzo caminaba sobre las piedras, sobre espinos, por muchas cosas, y no sentía. Pero cuando llegué a la ciudad empecé a usar calzado, y la mayoría de veces ya empecé a dejar toda de andar descalzo, y hoy en día cuando vuelvo a andar descalzo ya cualquier piedrita y todo me duele. Eso pasa cuando llegamos al Señor. Si entregamos todas las cosas, empezamos a caminar de nuevo y ya Él nos calza. Él como que es el que nos guía en todo lo que emprendamos. Por eso entreguemos todas las cosas y empecemos a caminar con el Señor. Vamos a pactar también con el Señor en esa gloriosa mañana de este día viernes. Y vamos también a que Dios quite toda adversidad de ruina, miseria, pobreza en nuestras vidas, haciendo que Él sea el proveedor de nuestra vida. Pactemos con Él ahí en nuestra cajita de fe, nuestros diezmos, ofrendas, primicias y pactos, y oremos también para que Dios nos dé la bendición y también haga una vida financiera nueva en nosotros. Padre y maravilloso Dios, te damos gracias porque hoy nuestra vida financiera también camina hacia el éxito, camina hacia la prosperidad, camina hacia la estabilidad, donde tú nos das el poder para hacer las riquezas, donde tú nos dices, Señor Jesús, que de cierto nos bendecirá con abundancia y multiplicará grandemente. A esa promesa le colocó un juramento. Te damos gracias, Señor mío y Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, que la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo esté en sus corazones, y mediante Dios nos estaremos encontrando el próximo domingo aquí a las 9 de la mañana. Amén, iglesia. Nos vimos que el domingo hay Santa Cena. Dios me bendiga. Amén. Bendiciones.